Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro canal Crónicas del Alma. Es un honor tenerlos aquí. Hoy les traemos una historia que desafía al destino, un relato sobre el coraje que se necesita para romper las cadenas, incluso cuando son de oro. ¿Qué harías si la vida que te fue impuesta, llena de lujos pero vacía de libertad, se volviera insoportable? Acompáñennos a descubrir la historia de Isabela, una joven de la alta sociedad que, frente a un matrimonio arreglado, toma la decisión más audaz de su vida: desaparecer. Es un viaje desde una jaula dorada hasta un humilde pueblo lejano, donde descubrirá que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la valentía de ser una misma. Antes de sumergirnos en este increíble relato, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchan hoy. Dejen su comentario, nos fascina leerlos. Y si aman las historias que tocan el corazón, no olviden suscribirse al canal para recibir una nueva crónica cada día. Ahora sí, preparen el alma y abran el corazón. En el salón más elegante de Guadalajara, bajo lámparas de cristal que cuestan más que una hacienda entera, Isabela de la Garza está de pie frente a 100 invitados de la alta sociedad, cuando su padre anuncia en voz alta y con una sonrisa orgullosa: «Caballeros, les presento a mi hija Isabela, 23 años, educada en las mejores instituciones, aunque confieso, con opiniones un tanto peculiares para una joven señorita». Risas contenidas resuenan por el salón. Murmullos atraviesan las mesas decoradas con rosas importadas. En ese momento, frente a 100 personas riéndose de ella, Isabela tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a desaparecer. Esta es la historia de cómo una mujer transformó la peor humillación de su vida en el comienzo de una nueva existencia. Guadalajara, Jalisco, primavera de 1905. La residencia de los de la Garza quedaba en la colonia americana, el barrio más elegante de la ciudad. 3 pisos de ladrillo rojo, jardines impecables, empleados silenciosos, una jaula de oro comandada por el juez Emilio de la Garza, un hombre que creía que el orden, el control y la obediencia eran las únicas virtudes que importaban. Isabela creció en esa casa con todo lo que el dinero podía comprar: vestidos franceses, clases de piano, libros importados, bailes toda la temporada. Pero no tenía lo único que realmente deseaba: el derecho de elegir su propia vida. Su hermano mayor, Eduardo, era el orgullo de la familia. Estudiaba Derecho en la universidad. Fumaba puros con el padre, tenía opinión sobre todo. Eduardo podía soñar, decidir, equivocarse. Isabela solo debía sonreír, estar de acuerdo y casarse bien. La madre de Isabela, Margarita de la Garza, era el ejemplo perfecto de lo que la sociedad esperaba. Bonita, elegante, silenciosa, nunca contradecía al marido, nunca defendía a la hija, solo bordaba, organizaba cenas y suspiraba bajito cuando nadie la veía. Isabela juró que nunca sería como su madre, pero se estaba quedando sin opciones. 3 semanas antes de esa humillación pública, todo cambió. Cierta mañana, durante el desayuno, Isabela cometió el error de opinar: «Padre, leí en el periódico sobre el movimiento sufragista. ¿No cree que las mujeres deberíamos tener derecho al voto? Al fin y al cabo pagamos impuestos, obedecemos las leyes». Eduardo interrumpió con una sonrisa sarcástica: «Ah, Isabela, siempre con esas ideas modernas. Cuidado, o nadie va a querer casarse contigo». El juez de la Garza colocó la mesa con fuerza controlada: «Isabela, las mujeres no fueron hechas para la política. Fueron hechas para cuidar del hogar y educar a los hijos. Y cuanto antes lo entiendas, mejor para todos nosotros». Isabela bajó los ojos hacia el plato. Su madre, sentada en la cabecera opuesta, no dijo nada, nunca decía nada. Esa noche, encerrada en su habitación, Isabela hizo lo que siempre hacía cuando se sentía sofocada.
Escribió una carta. Querido primo Javier, a veces siento que vivo en un mundo que no fue hecho para mí. Aquí se espera que sonría, baile y acepte un destino elegido por otros. Pero cuando leo sobre mujeres que enseñan, viajan, eligen sus propios caminos, mi corazón se llena de una esperanza peligrosa. Siempre me dijiste que tenía una mente demasiado afilada para desperdiciarla en salones de té. ¿Existirá un lugar donde pueda ser más que la hija del juez de la Garza? Con cariño, Isabela. Javier Montoya era hijo de Catalina, hermana de la madre de Isabela, y vivía en Puebla. Intercambiaban cartas desde hacía 5 años, siempre en secreto, porque el juez de la Garza despreciaba a la familia de la esposa, considerándolos gente demasiado simple. Javier trabajaba como editor de un pequeño periódico y creía en la educación femenina, en ideas que harían que el juez tuviera un ataque. Era gentil, alentaba a Isabela a leer, a pensar, a cuestionar. Sus cartas eran oxígeno en un mundo que la sofocaba, pero Javier ne sabía que estaba plantando en Isabela la semilla de la rebeldía. Una mañana el juez de la Garza entró en el estudio donde Isabela leía y dijo, sin rodeos: Isabela, voy a ser directo. Tomás Armendáriz pidió tu mano. Es de buena familia, tiene excelente posición financiera. Te casarás con él en octubre. La voz de Isabela tembló. Pero padre, yo apenas lo conozco. Tiene el doble de mi edad. Eso no es asunto tuyo. El matrimonio es un arreglo, no un cuento de hadas. Agradecerás cuando tengas seguridad y respeto social. Isabela bajó los ojos, pero reunió valor para susurrar. ¿Y si necesito más tiempo para conocerlo mejor? El juez cerró el libro que estaba leyendo con un sonido seco. Isabela, tienes 23 años. Ya pasaste la edad ideal. Tomás Armendáriz es una oportunidad que no aparecerá de nuevo. La decisión está tomada. El matrimonio será en octubre. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Isabela se dio cuenta de que no había elección real allí. Nunca la hubo. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que estaba bordando cerca de la ventana. Margarita no levantó los ojos, no dijo nada, nunca lo hacía. Esa noche, Isabela lloró sola en su habitación, abrazó la almohada y se susurró a sí misma: no me voy a convertir en mi madre, no lo haré. En ese momento de desesperación, Isabela tomó la decisión más audaz de su vida. No iba a aceptar, no iba a casarse, no iba a obedecer, iba a huir. En las 3 semanas siguientes, Isabela lo planeó todo en secreto. Tenía algunas joyas que había recibido en cumpleaños pasados, aretes de zafiro, un collar de perlas pequeñas, una pulsera de oro que la abuela le había dado. Piezas bonitas, pero que nunca usaba en los grandes bailes porque no eran lo suficientemente llamativas para la sociedad de Guadalajara. Isabela buscó a Marta, la empleada mayor que trabajaba en la casa desde antes de que ella naciera. Marta tenía un sobrino que trabajaba en una joyería discreta del barrio portuario. Marta, dijo Isabela en voz baja, después de verificar que estaban solas en la lavandería. Necesito tu ayuda y necesito que no le cuentes a nadie, especialmente a mi padre. Marta la miró con esos ojos cansados que ya habían visto muchas cosas. ¿Qué necesita la señorita? Isabela mostró las joyas. Necesito vender esto discretamente. Su sobrino podría... Marta no hizo preguntas. Solo tomó las joyas, las envolvió en un paño y las escondió en el delantal. Veré qué puedo hacer, señorita Isabela. 3 días después, Marta le entregó a Isabela un sobre con dinero, suficiente para algunos meses. Mi sobrino dijo que vale más, pero necesita ser discreto, así que pagó menos, y dijo que tenga cuidado. Isabela abrazó a Marta, quien se sorprendió, pero correspondió el abrazo. Gracias, muchas gracias. Donde sea que la señorita vaya, susurró Marta, espero que encuentre la paz que merece.
Isabela también había guardado a lo largo de los años algunos centavos, regalos de cumpleaños, dinero que sobraba cuando la madre le daba para comprar cintas o guantes, y ella simplemente no lo gastaba. Cosió todo en el dobladillo de la maleta pequeña, estudió mapas, horarios de tren, regiones donde nadie la conocería, y le escribió a Javier pidiéndole un favor sin explicar por qué. Javier, sin saber de los planes de fuga, consiguió con un conocido documentos falsificados a nombre de Lucía Valdés, 26 años, viuda, metodista, natural de San Luis Potosí. Isabela añadió 3 años a la edad. Una viuda de 26 sería tomada más en serio como maestra que una soltera de 23. Eligió un destino donde jamás la buscarían. Un pequeño pueblo rural en la sierra de Jalisco llamado San Sebastián del Oeste. Entonces llegó esa cena, esa humillación pública. El padre exhibiéndola como mercancía. Tomás Armendáriz sonriendo condescendiente. Los invitados riéndose de sus opiniones peculiares. Isabela sonrió, agradeció, brindó y decidió que esa sería la última vez que obedecía. En la madrugada del 3 de junio de 1905, mientras la mansión de la Garza dormía, Isabela bajó las escaleras con una pequeña maleta de cuero. Dentro, 3 vestidos sencillos, un par de botas, el dinero cosido en el forro, los documentos falsos y el broche de perlas que la madre le había dado, la única joya que no vendió. Dejó 2 cartas sobre el escritorio del padre, la primera para él. Querido padre, cuando lea esto estaré lejos. No me busque. No puedo vivir la vida que usted eligió para mí. Tal vez algún día lo entienda. Isabela. La segunda, para Javier. Querido primo, tus palabras me dieron valor para hacer lo que necesito hacer. No me busques todavía, pero ten por seguro que cada carta tuya salvó un pedazo de mi alma. Si lo logro, algún día te escribiré de nuevo. Eternamente agradecida, Isabela. Tocó por última vez el pomo de la puerta, miró hacia atrás una única vez, vio la casa silenciosa, la jaula dorada, y salió. 3 horas después, Isabela de la Garza abordaba el tren de Ferrocarriles Nacionales de México. Destino, libertad. El viaje duró 2 días y medio. Isabela cambió de tren 4 veces, siempre pagando en efectivo, siempre evitando conversaciones. En los vagones llenos observaba el mundo cambiar por la ventana. Ciudades industriales daban lugar a campos verdes. Fábricas se convertían en haciendas. El bullicio urbano se transformaba en silencio rural. Cuando finalmente bajó en la pequeña estación de San Sebastián del Oeste, el mundo a su alrededor era completamente diferente. San Sebastián tenía 800 habitantes, una calle principal, iglesia, tienda general, escuela de madera, haciendas de agave alrededor, nada de mansiones, nada de bailes, nada de lámparas de cristal. Era aterrador y era perfecto. Isabela, ahora Lucía Valdés, siguió las indicaciones hasta la pensión de la viuda Elena Guerra. Tocó la puerta de madera que crujía. Sí, ¿puedo ayudarla? Elena tenía 60 años, cabello grisáceo recogido en un moño apretado, manos callosas y ojos afilados que parecían ver a través de cualquier mentira. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Lucía Valdés, de San Luis Potosí. Me dijeron que usted alquila habitaciones. Elena miró a Isabela de arriba a abajo, deteniéndose en los detalles. Las manos demasiado delicadas, la postura demasiado erecta, la forma de hablar demasiado refinada para una simple maestra viuda. De San Luis Potosí, largo viaje. ¿Qué trae a una joven como usted a San Sebastián? Yo soy maestra, señora. Enseñé durante 2 años en San Luis Potosí, antes de que mi esposo falleciera de tuberculosis. Necesito un nuevo comienzo. Supe que la escuela de aquí busca una maestra. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. ¿Tiene documentos? El corazón de Isabela casi se detuvo. Sacó de su bolso los papeles falsificados con manos que temblaban levemente.
certificado de matrimonio, certificado de defunción del esposo, referencias inventadas de escuelas que nunca había visitado. Elena tomó los documentos y examinó cada uno lentamente, dando vuelta a las páginas, pasando los dedos sobre los sellos. Isabela apenas podía respirar. Cada segundo parecía una hora. Finalmente, Elena devolvió los papeles. Está bien. Habitación son desayuno y cena incluidos, sin visitas masculinas, sin ruido después de las 9. ¿Acepta? El alivio inundó a Isabela como una ola. Acepto. Muchas gracias, señora. Elena devolvió los papeles y dijo con una media sonrisa que podría significar cualquier cosa. Bienvenida a San Sebastián, señora Valdés. Espero que encuentre aquí lo que está buscando. La habitación era minúscula, una cama estrecha con colcha remendada, una cómoda vieja con 3 cajones atascados, una ventana pequeña con vista al patio donde las gallinas picoteaban, nada como la habitación espaciosa de Isabela en Guadalajara, con papel tapiz francés, cortinas de terciopelo y una cama con dosel. Pero era suya, verdaderamente suya. Esa primera noche, Isabela se sentó en la cama estrecha y lloró, no de tristeza, sino de alivio, miedo y agotamiento mezclados. Realmente lo había hecho. Había dejado todo atrás. Tocó el broche de perlas de la madre que había guardado en el bolsillo y susurró: «Perdóname, mamá, pero no podía convertirme en ti». El lunes siguiente, Isabela se presentó en la escuela comunitaria de San Sebastián, y fue cuando comenzó el verdadero choque. Isabela de la Garza nunca había trabajado un día en su vida, nunca había cocinado una comida, nunca había lavado ropa, nunca había cargado leña, nunca había lidiado con niños ruidosos, gallinas fugitivas o polvo de camino. Y ahora tendría que hacer todo eso. La escuela era un edificio de madera con una sola sala, 15 pupitres desiguales y agrietados, una pizarra con el marco roto. El padre Miguel, director de la escuela y párroco de la iglesia, la recibió con educación cordial, pero Isabela notó la duda en sus ojos al evaluarla. Señora Valdés, agradezco que acepte el puesto. El salario es modesto, pero honesto. Tenemos niños de 6 a 14 años. Algunos nunca han visto un libro aparte de la Biblia. Otros apenas asisten a la escuela porque necesitan ayudar en la cosecha. ¿La señora ya ha enseñado en una escuela rural antes? La mentira salió más fácilmente de lo que Isabela esperaba. Sí, padre, en San Luis Potosí trabajé en una comunidad parecida. Mentira, pero ¿qué diría? En realidad, nunca trabajé un día en mi vida y no tengo idea de lo que estoy haciendo. En el primer día de clases, Isabela llegó puntualmente a las 8 de la mañana, vistiendo su vestido gris más sencillo, el cabello recogido en un moño modesto. Los niños llegaron entre las 8:30 y las 9:30, algunos descalzos, otros con ropa remendada múltiples veces, algunos trayendo hermanos menores porque no había con quién dejarlos en casa. Un niño de 10 años, hijo de un agricultor de Agave, miró a Isabela con ojos desafiantes y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Mi papá dice que una maestra de ciudad grande no aguanta ni una semana aquí». Isabela tragó saliva, levantó la barbilla y respondió con una firmeza que no sabía que tenía: «Tu papá se va a sorprender». La primera semana fue una pesadilla que parecía no tener fin. Isabela no sabía cómo controlar niños que gritaban, peleaban, se negaban a prestar atención. No sabía cómo enseñar a quien no podía leer ni siquiera su propio nombre. No sabía cómo lidiar con padres que pensaban que la educación era pérdida de tiempo cuando había plantación esperando. Volvía a la pensión al final de cada día, completamente exhausta, con las manos llenas de tiza, la voz ronca de tanto intentar hacerse oír sobre el ruido y los pies doloridos en zapatos que no fueron hechos para estar de pie todo el día. Una noche, Elena la encontró en la cocina intentando lavar su propio vestido en la palangana de madera
y fallando miserablemente, restregando la tela de forma incorrecta y usando demasiado jabón. Elena contuvo la risa. «Querida, estás restregando mal, así vas a romper toda la tela». La frustración explotó en la voz de Isabela. «Yo nunca hice esto antes». Elena se detuvo, sorprendida. «¿Cómo que no? No estabas casada. No lavabas la ropa de tu esposo». Isabela improvisó rápidamente, pero su voz traicionó la desesperación. «Mi esposo tenía una empleada que se ocupaba de esas cosas. Yo me dedicaba solo a la enseñanza». Elena asintió lentamente, pero Isabela vio la desconfianza crecer como una sombra en esos ojos afilados. Una grieta más en su fachada cuidadosamente construida, pero Isabela no se rindió. Aprendió. Se despertaba antes de que saliera el sol para traer agua del pozo, los brazos doloridos con el peso de los cubos. Aprendía con Elena cómo cocinar frijoles sin quemarlos, cómo lavar ropa sin destruir la tela, cómo remendar medias y vestidos. Estudiaba de noche a la luz tenue de la lámpara, planeando clases, pensando en cómo enseñar a niños que nunca habían visto un atlas, que no sabían dónde quedaba su propio país en un mapamundi. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños empezaron a quererla porque Isabela, a pesar de toda su inexperiencia, a pesar de todos los errores, tenía algo que la maestra anterior no tenía: pasión verdadera. Contaba historias sobre países lejanos, como si estuviera llevando a los niños hasta allá. Enseñaba a las niñas a hacer cuentas para que ningún comerciante deshonesto pudiera engañarlas en el mercado. Enseñaba a los niños a escribir cartas para que pudieran comunicarse con parientes distantes, con el mundo más allá de San Sebastián. Pero hubo un momento a finales del segundo mes en que Isabela casi se rinde. Era una noche fría de agosto. Isabela estaba sentada en la cama estrecha contando el dinero que le quedaba. Esparció las monedas y billetes sobre la colcha remendada e hizo las cuentas por tercera vez, esperando que el resultado cambiara. No cambió. Si seguía pagando el hospedaje y comprando lo mínimo necesario, tenía dinero para unas 6 semanas más, tal vez 7, si comía menos. El salario de maestra apenas cubría sus gastos. ¿Y si se enfermaba? ¿Si necesitaba un médico? ¿Si el invierno era más riguroso de lo esperado? Isabela sostuvo el broche de la madre, lo único de valor que aún poseía. Podría venderlo, ganaría algunas semanas más, o podría usar el dinero para volver. El pensamiento vino como un susurro seductor. Todavía puedes volver, pedir perdón, casarte con Tomás, tener comida garantizada, un techo seguro, ropa abrigada. No tienes que pasar por esto. Esa noche, por primera vez desde la fuga, Isabela lloró de verdadera desesperación. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Abrazó la almohada, el cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos, para que Elena no la oyera. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, Isabela guardó el dinero de nuevo, escondió el broche en el fondo del cajón, se lavó la cara y fue a la escuela, porque rendirse significaría admitir que todas esas personas que se rieron de ella tenían razón. Significaría que la libertad no valía el precio. Y Isabela decidió que sí valía, aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque tuviera miedo. 3 meses después de su llegada, la escuela tenía 23 alumnos, 8 más de los que tenía cuando Isabela llegó. Los padres que antes desconfiaban comenzaban a saludarla en la calle. Los niños corrían para mostrarle flores silvestres que encontraban en el camino. Y Isabela, por primera vez en su vida, tenía un propósito real, pero había algo que Isabela no podía dejar atrás completamente: su madre. 2 semanas después de establecerse en San Sebastián, Isabela escribió la primera carta. La dirigió a la hermana de su madre en San Luis Potosí, tía Catalina, madre de Javier,
pidiéndole que se la entregara personalmente a Margarita, lejos de los ojos del juez. En las cartas decía solo que estaba bien, que estaba segura, que había encontrado un propósito, nada más. Las semanas pasaron, ninguna respuesta llegó. Isabela siguió escribiendo de todos modos, una vez al mes, porque tal vez, solo tal vez, esas cartas fueran el único momento en que su madre se sentía menos sola. Fue en una tarde soleada de septiembre, durante la feria anual de cosecha de la iglesia, que Isabela conoció a Damián Morales. Damián Morales tenía 32 años, una hacienda de 30 acres a las afueras de San Sebastián, y un pasado marcado por un dolor profundo del que nunca hablaba. 3 años antes, Damián había perdido a su esposa Ana María y a su hija Emilia, de solo 2 años, en un incendio que destruyó la mitad de la casa durante una noche de invierno. Él logró salir, ellas no. Desde entonces, Damián vivía solo. Trabajaba de sol a sol para no tener que pensar. Reconstruyó la casa tabla por tabla y evitaba cualquier tipo de compañía que no fuera estrictamente necesaria. Pero su hermana menor había muerto en el parto un año antes, dejando una hija huérfana, Luz, de 8 años. Damián la acogió sin dudar. Y por Luz, por esa niña de ojos grandes y curiosos que necesitaba más que una hacienda silenciosa, Damián comenzó a salir nuevamente al pueblo. Esa tarde de septiembre, la plaza de la iglesia estaba llena de puestos vendiendo conservas, miel, telas, herramientas. Damián llevó a Luz a la feria, prometiendo comprarle un dulce si se portaba bien. Luz corrió directo al puesto donde Isabela vendía libros usados para recaudar fondos para la escuela, una iniciativa que el padre Miguel había aprobado con entusiasmo. «Tío Damián, mira, la maestra Lucía. Ella lee las historias más bonitas del mundo entero». Isabela sonrió a la niña que se había convertido en una de sus alumnas favoritas. «Hola, Luz. ¿Quieres escoger un libro para llevar a casa?» Damián se acercó, el sombrero en las manos, la postura educada pero distante. «No queremos molestar, señora». «No es ninguna molestia, señor Morales. Luz es una de mis mejores alumnas. Tiene una curiosidad admirable». Damián miró a Isabela por primera vez. Realmente miró y algo no encajaba. Había algo en la manera como sostenía los libros, demasiado delicada para alguien acostumbrado al trabajo pesado. La postura era demasiado erecta, casi aristocrática. La dicción era perfecta, sin ningún rastro de acento local. Cada palabra pronunciada con una precisión que sugería años de educación formal. Y había algo en sus ojos, verdes como hojas nuevas, inteligentes y atentos, pero cargando un peso antiguo, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Damián reconocía ese peso. Él también lo cargaba. «Gracias, señora Valdés». Escogió 3 libros para Luz, uno sobre animales, otro con cuentos de hadas y un tercero sobre geografía, y dejó algunas monedas en la cajita de donaciones sin esperar cambio. Pero algo quedó en el aire, una curiosidad, una conexión sutil que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. En las semanas siguientes, Damián comenzó a aparecer más frecuentemente en el pueblo. Siempre había alguna excusa plausible: llevar a Luz a la escuela, comprar provisiones en la tienda general, arreglar la cerca de la iglesia que el padre había mencionado que estaba rota, pedir herramientas prestadas al herrero. Y siempre, de alguna forma que podría ser coincidencia, pero comenzaba a no parecerlo más, Damián se cruzaba con Isabela. Conversaban poco al principio, intercambiaban saludos educados, comentarios breves sobre el clima, sobre cómo Luz estaba progresando en la escuela. Pero había respeto en esos silencios, una comprensión tácita de que ambos cargaban historias que no estaban listos para compartir. Un día, a finales de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire se ponía más frío,
Damián apareció en la escuela al atardecer. Isabela estaba sola intentando arreglar un pupitre roto con herramientas inadecuadas y poca habilidad. «Déjeme ver eso, señora Valdés». Isabela se sobresaltó. No lo había oído entrar. «Señor Morales, no lo vi llegar». Damián tomó el pupitre y examinó el problema con ojos expertos. «Tornillo suelto, fácil de resolver si tiene la herramienta correcta». Sacó del bolsillo una llave que Isabela ni siquiera sabía que existía. Trabajó en silencio durante algunos minutos, sus movimientos eficientes y seguros. Isabela lo observaba sin saber qué decir, consciente de una tensión extraña en el aire. Cuando Damián se agachó para recoger un tornillo que había caído, Isabela se inclinó al mismo tiempo para ayudar. Sus manos se tocaron por un breve segundo. Ambos retrocedieron rápidamente, como si hubieran tocado fuego. En ese contacto sintieron la aspereza callosa de sus respectivos duelos, un reconocimiento silencioso del dolor del otro. «Disculpe», dijo Isabela, el rostro sonrojándose. «No tiene que disculparse», respondió Damián, pero no la miró. El silencio que siguió era diferente, cargado de algo nuevo. Entonces Damián preguntó aún sin mirarla, los ojos enfocados en el trabajo. «¿La señora tiene suficiente leña para el invierno? Vi que las temperaturas van a bajar en las próximas semanas». «Yo creo que sí. La viuda Elena se ocupa de eso para la pensión. Vi que la escuela tiene época. Los niños van a necesitar calor cuando el invierno llegue de verdad. Si quiere, puedo traer algunas carretas de leña de mi hacienda. Tengo de sobra». La gentileza inesperada tocó profundamente a Isabela. «Sería muy amable, señor Morales. Muchas gracias». Él asintió brevemente, terminó la reparación, probó el pupitre para asegurarse de que estaba firme y salió sin decir nada más. Pero 3 días después, había leña apilada de forma organizada detrás de la escuela, suficiente para todo el invierno. Isabela sonrió al verla, sintiendo algo cálido y desconocido florecer en el pecho. El invierno llegó con vientos fríos y heladas matutinas, y con él una rutina silenciosa y reconfortante comenzó a establecerse. Damián aparecía los sábados por la mañana para arreglar cosas en la escuela, una puerta que se atascaba, un vidrio roto en la ventana, una cerca que necesitaba refuerzo. Isabela preparaba té caliente, y cuando el trabajo terminaba, se sentaban en los escalones de la escuela o en la pequeña mesa dentro del salón. Conversaban sobre la cosecha de agave, sobre cómo Luz estaba progresando con la lectura, sobre los libros que Isabela recomendaba y que Damián había comenzado a leer en las noches solitarias de la hacienda. Nada profundo, nada urgente, nada que exigiera revelaciones. Pero había algo allí, algo creciendo despacio, como una planta que necesita tiempo, sol y cuidado para crear raíces profundas. Una tarde, mientras Isabela enseñaba, miró por la ventana y vio Damián apoyado en la cerca esperando a Luz. Pero no estaba mirando a la sobrina, estaba mirando a Isabela. Había algo en esa mirada, una intensidad silenciosa, una ternura contenida que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. Luz, sentada cerca de la ventana, siguió la mirada del tío y sonrió con malicia infantil. Cuando la clase terminó y corrió hacia afuera, preguntó lo suficientemente alto para que Isabela oyera. «Tío Damián, ¿por qué te quedas mirando a la maestra de esa forma?» Damián se puso rojo y cambió de tema rápidamente. «¿Qué forma? No sé de qué hablas. Anda, vamos a casa». Pero Isabela había escuchado y por primera vez en meses sonrió de forma diferente. Un sábado de diciembre, mientras caminaban de regreso de la escuela al pueblo, Luz, durmiendo tranquilamente en el banco de la carreta entre ellos, envuelta en una manta gruesa, Isabela reunió valor y preguntó: «Señor Morales, ¿puedo hacerle una pregunta que tal vez sea indiscreta?» Damián miró hacia adelante, las riendas flojas en las manos.
puede intentarlo. ¿Por qué nunca volvió a casarse? Sé que sufrió una gran pérdida hace algunos años, pero un hombre como usted, con una hacienda establecida, responsable, bondadoso, seguramente hay mujeres en la región que... El silencio que siguió fue tan largo que Isabela pensó que no respondería, que había cruzado un límite invisible. Entonces Damián dijo con la voz baja y áspera, «Porque no encontré a nadie que me hiciera sentir que valía la pena arriesgar de nuevo, arriesgar a amar y tal vez perder hasta...». Se detuvo. La miró de lado rápido. Después volvió los ojos al camino. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Isabela entendió perfectamente lo que no dijo y sintió el corazón acelerarse latiendo fuerte contra las costillas. Esa noche, acostada en la cama estrecha de la pensión, Isabela sostuvo el broche de perlas de la madre que siempre guardaba debajo de la almohada y susurró al cuarto silencioso, «Creo que me estoy enamorando». Y por primera vez desde que huyó de Guadalajara, Isabela sintió miedo verdadero, porque amor significaba verdad. Amor significaba confianza. Amor significaba no poder seguir viviendo escondida de mentiras. Y Isabela vivía enteramente basada en una mentira. Era febrero de 1906, 8 meses desde la fuga de Isabela de Guadalajara. 8 meses en los que había comenzado a creer con cuidado, pero con esperanza creciente, que el pasado había quedado atrás, que realmente lo había logrado, que podría ser Lucía, Valdés para siempre. Pero entonces, en una tarde helada, algo sucedió que lo cambió todo. Isabela estaba saliendo de la tienda general cuando vio a un hombre desconocido conversando con el dueño, un hombre de traje oscuro, sombrero de fieltro, maletín de cuero. No era de San Sebastián, eso era obvio. Estaba preguntando algo, mostraba algo que parecía ser un papel. El dueño de la tienda señaló vagamente en dirección a la escuela. La sangre de Isabela se congeló, se dio vuelta rápidamente y caminó en dirección opuesta, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Llegó a la pensión casi corriendo. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Miró a Isabela y percibió inmediatamente que algo estaba mal. «Lucía, ¿qué pasó?» Hay un hombre haciendo preguntas en el pueblo, un extraño de traje». Elena se limpió las manos en el delantal, el rostro serio. «¿Qué tipo de preguntas?» «No sé, pero estaba preguntando algo y el señor López señaló hacia la escuela». Elena sostuvo los hombros de Isabela con firmeza. «Respira. Vamos a averiguar quién es ese hombre y qué quiere». Hasta que una mañana durante el desayuno en la cocina de la pensión, Elena dijo con voz seria, «Lucía, necesito contarte algo. Ese hombre que viste ayer vino aquí a preguntar por ti. Dijo que es investigador privado, contratado por una familia de Guadalajara para encontrar a una pariente desaparecida. Describió a alguien con tus características». La taza cayó de la mano de Isabela, haciéndose pedazos. En el piso de madera, el líquido caliente esparciéndose, pero ella apenas lo notó. Elena la miró con esos ojos afilados que no perdían nada. «Lucía, ¿quién eres tú en realidad?» Isabela comenzó a llorar, las lágrimas cayendo sin control, todos los meses de tensión y miedo finalmente explotando. «Yo no puedo contarlo. Por favor, señora Elena, no me entregue, por favor. No voy a entregar a nadie sin saber la verdad primero, pero necesito saberlo ahora, niña. La verdad completa. ¿Quién te está buscando y por qué?» Y allí, en la cocina de esa pensión sencilla, con pedazos de porcelana en el piso y lágrimas mojando su rostro, Isabela lo contó todo. Contó sobre Guadalajara, sobre crecer como hija del juez Emilio de la Garza, sobre el hermano favorecido y la madre silenciosa, sobre el matrimonio arreglado con un hombre que la veía como propiedad, sobre la humillación pública, sobre las cartas con Javier, sobre la fuga desesperada, sobre el nombre falso, los documentos falsificados, los 8 meses viviendo con miedo de ser descubierta en cualquier momento.
Cuando terminó la voz ronca de tanto hablar y llorar, Elena se quedó en silencio durante largos minutos que parecieron horas. Entonces preguntó con voz firme: ¿Lastimaste a alguien? ¿Robaste algo que no era tuyo? No, yo solo huí. Solo quise tener el derecho de elegir mi propia vida. ¿Y ese hombre, Tomás Armendáriz, te lastimó? ¿Te forzó a algo? No físicamente, pero me veía como un negocio, como algo que podía comprar y... Mi padre estaba de acuerdo. Elena suspiró profundamente, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Isabela con una mezcla de comprensión y determinación. ¿Quieres volver a Guadalajara? Nunca. Prefiero morir. Entonces, no volverás. Pero hay algo que tienes que hacer ahora y no es negociable. Isabela se limpió las lágrimas del rostro. ¿Qué? Damián necesita saber la verdad antes de que la descubra de otra forma. El estómago de Isabela se revolvió. Yo no puedo. Me va a odiar Elena por haber se mentido. arrodilló al lado de Isabela y sostuvo sus manos con firmeza. Escucha bien. Ese hombre te ha estado mirando durante meses como si fueras la única luz que ha visto en 3 años de oscuridad. Si sientes algo por él, y sé que lo sientes porque no soy ciega, entonces él merece escuchar la verdad de tu boca, no de la boca de un investigador o de tu padre. Esa noche, cuando el sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa, Isabela caminó hasta la hacienda de Damián. Cada paso parecía pesar como plomo. El corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Damián estaba arreglando el corral cuando la vio llegar. Soltó el martillo inmediatamente, la preocupación evidente en el rostro. Lucía, ¿pasó algo? Luz está bien. Luz está bien, pero... La voz de Isabela falló. Necesito contarte algo y cuando lo sepas, tal vez nunca más quieras verme. Damián se acercó limpiándose las manos sucias de tierra en los pantalones. Estoy escuchando. Y allí, a la luz suave del atardecer en 1900, el porche de esa hacienda sencilla, con el olor a tierra y agave en el aire, Isabela confesó todo por segunda vez ese día. Su nombre verdadero, Isabela de la Garza, no Lucía Valdés. La fuga de Guadalajara, el matrimonio arreglado, la identidad falsa, los documentos falsificados, el investigador que ahora estaba en San Sebastián buscándola, el miedo constante que la acompañaba desde el primer día. Cuando terminó, su voz no era más que un susurro ronco. Les mentí a todos. ¿Cómo puedes confiar en mí después de eso? ¿Cómo puedes? Damián dio un paso adelante y por primera vez en todos esos meses tocó su rostro con delicadeza, las manos callosas sorprendentemente suaves contra su piel. Porque sé quién eres. Te vi enseñar a niños que nadie más tenía paciencia para enseñar. Te vi aprender a hacer cosas que nunca habías hecho, sin quejarte, sin rendirte. Te vi construir una vida aquí con tus propias manos de la nada. No me importa el nombre que uses o de dónde vienes. Importa quién. Elegiste ser cuando finalmente tuviste la oportunidad de elegir. Isabela sollozó y se apoyó en él, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Damián la sostuvo firme y seguro como un ancla en medio de la tormenta. «Y si alguien intenta llevarte de aquí contra tu voluntad», dijo en voz baja, pero con una intensidad que no dejaba dudas, «va a tener que pasar sobre mí primero». 2 días después, en una mañana fría de febrero, el juez Emilio de la Garza llegó a San Sebastián. Con él vinieron Tomás Armendáriz y el investigador Hernán Briceño. Los encontraron en la escuela al final de la tarde del viernes. Los niños aún estaban saliendo, riendo y corriendo por el patio de tierra cuando la puerta se abrió con fuerza. «¡Isabela!». La voz del padre era helada, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Los niños se detuvieron, miraron a la maestra, miraron al hombre alto de traje oscuro y sombrero de copa, con voz de hielo y ojos duros. Isabela se levantó despacio de la mesa donde estaba corrigiendo trabajos. «Padre».
Basta de teatro, causaste vergüenza y escándalos suficientes. Volverás conmigo a Guadalajara hoy, ahora. Pero antes de que Isabela pudiera responder, antes de que el miedo la paralizara completamente, la puerta se abrió nuevamente y entraron uno por uno. La viuda Elena, el rostro firme y determinado, el padre Miguel, con su dignidad tranquila. Varios padres de alumnos, incluyendo al agricultor cuyo hijo había dudado de Isabela el primer día. Algunas madres trayendo a los niños de la mano y Damián posicionándose al lado de Isabela lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia sólida. «La señora no va a ir a ningún lado contra su voluntad», dijo Damián, la voz calmada, pero cargada de una firmeza que no admitía discusión. El juez de la Garza miró a Damián con el desdén que reservaba para cualquiera que considerara inferior. «¿Y quién es usted, exactamente?» «Alguien que la respeta lo suficiente para dejarla elegir su propia vida», concepto que aparentemente es extraño para usted. Tomás Armendáriz dio un paso adelante, el rostro rojo de rabia y humillación. «Isabela, querida, entiendo que tuviste un momento de debilidad femenina, una crisis nerviosa, tal vez. Pero soy un hombre generoso y comprensivo. Aún te acepto como esposa. Tu padre ya preparó todo para la boda. Volveremos a Guadalajara y olvidaremos este episodio lamentable». Isabela miró a ese hombre, el hombre que su padre había elegido, que la veía como una propiedad temporalmente extraviada, pero recuperable. El hombre que hablaba de generosidad, como si fuera un favor inconmensurable, y algo dentro de ella, algo que había sido comprimido durante 23 años, finalmente se liberó completamente. «No necesito tu generosidad, señor Armendáriz, ni tu aceptación, ni tu perdón por algo que no fue mi error. Tengo una vida aquí, un trabajo que importa, y hace una diferencia real en las vidas de estos niños. Personas que me respetan por lo que soy y por lo que hago, no por el apellido que cargo o por el dinero que tiene mi padre». El juez de la Garza dio un paso amenazante en su dirección. «No eres más que una niña mimada jugando a la maestra. Esto no es vida para una de la Garza. Volverás conmigo ahora o te arrastraré de vuelta y te encerraré en tu habitación hasta que recuperes el juicio». El padre Miguel se adelantó, posicionándose entre Isabela y el juez, su voz educada pero inflexible. «Con el debido respeto, señor, eso no será necesario ni permitido. La señora Valdés es una ciudadana respetada y valorada de esta comunidad. No irá a ningún lado contra su voluntad. Es mi hija. Está bajo mi tutela legal. Yo puedo...» «En realidad no lo está», interrumpió el padre con calma. «Según los registros civiles presentados cuando la señora Valdés se estableció aquí, tiene 26 años y es viuda independiente. No hay tutela legal de un padre sobre una mujer adulta y viuda». El juez de la Garza miró alrededor, los ojos entrecerrados. «¿Dónde están esos documentos? Quiero verlos». Elena dio un paso adelante. «Se guardan en lugar seguro, como los documentos de cualquier residente de mi pensión». El juez era demasiado experimentado para no darse cuenta. «Esos documentos son falsos y eso es un delito». «¿Procesar a su propia hija por falsificación?», interrumpió Damián, la voz calmada. «Exponer públicamente que la hija del juez Emilio de la Garza huyó de casa y prefirió vivir como maestra rural. Me imagino cómo reaccionarían los periódicos de Guadalajara». El silencio que siguió fue tenso. El juez sabía que estaba en jaque. Podría accionar la ley, pero transformaría un escándalo privado en un espectáculo público. El padre aprovechó para continuar. «Además, tenemos aquí una petición de miembros respetados de esta comunidad atestiguando el carácter de la señora Valdés y solicitando que permanezca como nuestra maestra». Extendió el papel. El juez no lo tomó, el rostro poniéndose progresivamente más rojo. Tomás Armendáriz, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó otro ángulo.
Esto es absolutamente absurdo. Nos humilló, rompió un compromiso solemne, huyó como una criminal en medio de la noche. ¿Y ustedes quieren recompensar ese comportamiento vergonzoso? Damián dio un paso adelante y había algo en sus ojos, una intensidad controlada que hizo que Tomás retrocediera instintivamente. Lo único absurdo aquí es un hombre de 40 años pensando que puede comprar a una mujer como si fuera ganado en el mercado. Y el único comportamiento vergonzoso es el de un padre que no puede ver que está destruyendo a su propia hija. Tomás dio un paso amenazante hacia Damián. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? El investigador sostuvo el brazo de Tomás. No vale la pena, señor Armendáriz. No estamos en Guadalajara. Causar una escena aquí solo va a empeorar aún más la situación de todos. El juez de la Garza miró alrededor de la pequeña escuela, a los padres con los brazos cruzados, al padre firme en su posición, a Damián al lado de Isabela, a la viuda Elena con ojos que decían claramente que no era bienvenido. Se dio cuenta, tal vez por primera vez en su vida, que su autoridad no tenía poder allí, que su nombre, su posición, su dinero, no significaban nada en ese lugar. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Isabela, un error que te va a perseguir y destruir. Isabela se limpió las últimas lágrimas del rostro y levantó la barbilla, la voz clara y firme. No, padre, el error sería volver. Aquí tengo algo que nunca tuve en Guadalajara, en toda esa mansión enorme. Libertad. Libertad para elegir quién soy, qué hago, cómo vivo, y si eso significa perder el apellido de la Garza, perder la herencia, perder todo lo que usted considera importante, que así sea. Porque aprendí que esas cosas nunca fueron realmente mías, eran suyas, siempre lo fueron. El silencio que siguió fue profundo, cargado de todo lo que nunca se había dicho entre padre e hija en 23 años. El juez de la Garza miró a Isabela por un largo momento y por primera vez realmente vio a la hija que nunca había conocido. Vio la fuerza que siempre había estado allí, pero que él nunca había permitido que floreciera. Vio la determinación, el valor, la mujer en la que se había convertido lejos de él, y se dio cuenta de que la había perdido para siempre, no en ese momento, sino años atrás. Cada vez que ignoró su voz, cada vez que la disminuyó, cada vez que eligió control en lugar de amor. Entonces, «Estás muerta para mí», dijo, la voz quebrada, pero aún intentando sonar dura. No tendrás herencia, no tendrás nombre, nada de lo que construí. Isabela sintió una punzada de dolor porque a pesar de todo él seguía siendo su padre, pero respondió con firmeza. Ya tengo todo lo que necesito, padre, y lo construí con mis propias manos. El juez de la Garza se dio vuelta bruscamente y salió de la escuela, los pasos pesados en las tablas de madera. Tomás Armendáriz lo siguió, murmurando insultos entre dientes. El investigador se detuvo en la puerta, miró a Isabela una última vez, y ella juró ver algo parecido al respeto en esos ojos cansados de quien ya había visto muchas historias tristes antes de salir también y cerrar la puerta detrás de sí. El silencio que quedó era diferente, era liberador. La viuda Elena fue la primera en moverse cruzando el salón y abrazando a Isabela con fuerza. Bienvenida de vuelta, querida. Bienvenida de vuelta a la vida. Isabela comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. Elena la sostuvo. El padre apretó su mano con una sonrisa gentil. Los padres de los alumnos se acercaron uno a uno para ofrecer palabras de apoyo, de aliento, de aceptación. Y Damián se quedó allí esperando. Cuando todos salieron, cuando la escuela quedó vacía y silenciosa en la luz suave del atardecer, él se acercó y preguntó en voz baja, «¿Estás bien, Isabela?» Lo miró a través de las lágrimas y por primera vez en 8 meses, en 23 años, sonrió con verdadera paz. «Estoy bien. Por primera vez en mi vida.
Estoy realmente bien. La primavera de 1906 llegó con flores silvestres cubriendo los campos alrededor de San Sebastián y una sensación de renovación en el aire. Isabela continuó enseñando. La escuela creció aún más. Ahora tenía 28 alumnos, incluyendo 3 niños de haciendas distantes, cuyos padres insistían en traerlos en carreta porque la maestra Lucía era especial. Llegaron nuevos libros donados por la comunidad. El padre consiguió fondos para comprar un mapamundi de verdad, grande y colorido, que Isabela colgó en la pared con orgullo. Se convirtió en parte esencial de San Sebastián después del enfrentamiento con el padre. Cuando alguien preguntó cómo debían llamarla ahora, Isabela respondió sin dudar: Lucía. Lucía Valdés era quien ella había elegido ser, y la comunidad respetó eso. Pero Damián, en momentos privados, cuando estaban solos, la llamaba Isabela. Isabela es quien realmente eres, dijo una noche. Simplemente y por primera vez, escuchar ese nombre no trajo dolor, trajo pertenencia. Y Damián siguió apareciendo, pero ahora, sin excusas, sin pretextos, la esperaba después de clases, apoyado en la cerca de madera, el sombrero en las manos. La llevaba a ver el atardecer desde lo alto de la colina de su hacienda, donde se podía ver todo el valle extendiéndose en tonos de verde y dorado. Le enseñaba a plantar tomates, papas, frijoles, y reía cuando ella se equivocaba, pero no de forma cruel, con una ternura que calentaba el corazón de ella. Contaba historias sobre Ana María y Emilia, sin el dolor agudo de antes, solo con una nostalgia suave, de quien aprendió a cargar la pérdida sin dejar que destruyera todo. Y Isabela escuchaba, sostenía su mano y compartía sus propias historias, las verdaderas ahora. Hablaba sobre Guadalajara, sobre la madre silenciosa que nunca tuvo el valor de luchar, sobre el hermano que nunca la vio como igual, sobre las cartas con Javier, que fueron su único hilo de esperanza durante años. Una noche de mayo, sentados en el porche de la hacienda, mientras Luz dormía dentro de la casa y los grillos cantaban en la oscuridad, Damián sostuvo la mano de Isabela. ¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Todavía extrañas Guadalajara? La vida que tenías allá, los vestidos bonitos, los bailes, las cosas que el dinero compraba. Isabela pensó por un largo momento, mirando las estrellas incontables que brillaban en el cielo sin la contaminación de las grandes ciudades. A veces extraño a mi madre, no a la mujer que era, sino a la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el valor de elegir. Pienso en eso y me pongo triste por ella. Pero la vida en sí, no. Esa vida nunca fue realmente mía. Era una fantasía, una prisión disfrazada de palacio. Esta vida aquí con manos sucias de tiza y pies doloridos y vestidos sencillos, esta es mía. Cada pedazo de ella lo elegí, lo construí. ¿Y esta vida tiene espacio para alguien más? Isabela lo miró a esos ojos que la veían de verdad, que conocían sus mentiras, pero elegían ver quién era debajo de ellas. Depende de quién esté preguntando. Damián sonrió, una sonrisa rara y preciosa que ella había aprendido a valorar. Isabela o Lucía, no importa el nombre, importa quién eres. Y me gustaría pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de ti, si me dejas, cada historia, cada sueño, cada miedo, todo. No fue una propuesta de matrimonio tradicional. No tuvo anillo caro comprado en joyería de Guadalajara, ni discurso ensayado, ni arrodillarse dramático al estilo de las novelas que Isabela solía leer. Pero fue perfecto, fue real, fue elección libre de dos corazones que se encontraron no porque alguien los forzó, sino porque reconocieron en el otro algo que necesitaban. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos, reflejando la luz de las estrellas. Entonces vas a tener que acostumbrarte a una maestra terca que lee demasiado, tiene opiniones fuertes, huye de matrimonios arreglados y no cocina tan bien como debería.
Damián rió, una risa verdadera, plena, que ella nunca había escuchado antes. No esperaría menos. La atrajo hacia sí, rodeándola en sus brazos con una gentileza que contrastaba con su fuerza física. Y allí, bajo el cielo estrellado de Jalisco, lejos de mansiones y lámparas de cristal, lejos de juicios y expectativas, se besaron por primera vez. Un beso que no fue apresurado, que no fue desesperado, que no fue la culminación melodramática de una pasión súbita. Fue un beso que decía más elocuentemente que cualquier palabra: te elijo todos los días, en cada dificultad, en cada alegría, para siempre. Se casaron en junio en la pequeña iglesia de San Sebastián, en una mañana soleada que parecía haber sido ordenada especialmente para ellos. Isabela usó un vestido sencillo de algodón blanco que Elena la ayudó a coser, con pequeñas flores silvestres bordadas en el puño, que Luz insistió en agregar. Usaba flores frescas en el cabello, margaritas y lavanda que crecían silvestres en los campos. En el bolsillo del vestido llevaba el broche de perlas de la madre, el único recuerdo que había guardado del pasado, el único vínculo con la mujer que le había dado la vida, pero nunca la libertad. Antes de la ceremonia, cuando estaba sola en el pequeño cuarto en la parte trasera de la iglesia, Isabela sacó el broche y lo sostuvo en las manos, sintiendo el peso de él, físico y emocional. Lo hice, mamá. Elegí mi propia vida. Elegí ser libre y espero que donde sea que estés lo entiendas. Espero que parte de ti siempre haya deseado hacer lo mismo. Entonces prendió el broche en el vestido blanco de Luz, que sería su damita, que ahora sería también su hija, formando una familia elegida en lugar de impuesta. Esto le pertenecía a mi madre, ahora es tuyo, para que siempre recuerdes, Luz, que puedes elegir quién quieres ser siempre. Luz tocó el broche con reverencia, los ojos grandes brillando. Gracias, tía Lucía. Quiero decir, mamá Lucía. Isabela abrazó a la niña, el corazón desbordándose. Solo Lucía está bien, o mamá, si quieres, tú eliges. La viuda Elena lloró durante toda la ceremonia, intentando disimular limpiándose los ojos con un pañuelo bordado. El padre Miguel sonrió con genuina alegría al declarar a Damián e Isabela, marido y mujer, y la comunidad entera, esos 800 habitantes de San Sebastián que habían acogido a una extraña y la protegieron cuando su pasado vino a buscarla, celebraron la boda como si fuera de una hija querida. 3 meses después, en una tarde calurosa de septiembre, Isabela recibió una carta. El sobre tenía el sello de Puebla, remitente, Javier Montoya. La abrió con manos temblorosas, el corazón acelerado. Querida prima Isabela, tardé, pero te encontré. No te preocupes, no le conté a nadie dónde estás. Tu secreto permanece seguro conmigo siempre. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. Siempre supe que tenías el valor suficiente para volar, incluso cuando tú misma dudabas. Y si algún día me necesitas, estaré aquí. Vive feliz, vive libre, vive la vida que elegiste. Tu primo que siempre creyó en ti, Javier. Isabela sonrió, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón junto a las cartas viejas que Javier le había enviado cuando todavía era prisionera en Guadalajara. Pero había otro sobre esperando, más pequeño, con caligrafía delicada, que Isabela reconocería en cualquier lugar. Su madre. Isabela abrió con manos temblorosas. La carta era breve, pocas líneas. Caligrafía temblorosa, como si hubiera sido escrita a las apuradas, con miedo de ser descubierta. Isabela, recibí tus cartas, todas ellas. Estoy orgullosa de ti. Vive la vida que yo nunca pude vivir. Y sé feliz, mi pequeña Dalia. Con amor, mamá. Solo eso, nada más, pero era suficiente. Isabela sostuvo esa carta contra el pecho y lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo que ni siquiera sabía que necesitaba. Su madre sabía, su madre entendía, y de alguna forma retorcida,
Su madre la bendecía. Guardó la Isabela. carta junto con el broche, las dos únicas cosas que su madre había logrado darle, un símbolo y algunas palabras pequeñas, pero suficientes. Después, caminó hasta la ventana de la pequeña casa que ahora compartía con Damián y Luz. Afuera, Damián enseñaba a Luz a montar a caballo, sosteniendo las riendas mientras la niña reía con alegría y un poco de miedo. La hacienda estaba verde y viva. A lo lejos se podía ver la escuela esperando por el lunes, cuando Lucía, que también era Isabela, volvería a enseñar, a moldear mentes jóvenes, a hacer la diferencia. Y por primera vez en 23 años de vida estaba exactamente donde quería estar, libre, amada, completa.